Quisiera señalar que este intercambio virtual lo hemos organizado en el marco de la colaboración que tenemos con el programa Euroclima de la Unión Europea para promover una mayor integración de las agendas de adaptación, mitigación y desarrollo. En los talleres de expertos que hemos tenido al respecto, que han sido 2, el primero en Colombia en el año 2015 y el segundo en Costa Rica en el 2016, hemos tenido discusiones con los países sobre, bueno, cuál es el interés de los países en integrar mejor sus agendas de mitigación y adaptación, cuáles son los avances que están logrando en esa integración, cuáles son los temas en que se percibe mejor, digamos, las complementariedades y sinergias entre adaptación y mitigación, y muy importante también cuáles son los retos que enfrentan a la hora de tratar de integrar las agendas. Entonces, en la publicación que sacamos el año pasado sobre este tema, se sintetizan los avances, herramientas y retos que encontramos en el año 2015, en el primer taller de expertos, y básicamente a la hora de priorizar, ¿verdad? Son muchas las áreas donde hay retos para poder avanzar en una integración de mitigación y adaptación, pero hubo 2 que se señalaron como de especial relevancia. Uno es el financiamiento, y en este sentido puedo señalar el hecho de que muchas veces el financiamiento internacional y el apoyo internacional vienen en 2 líneas separadas, digamos, de mitigación y adaptación, y eso hace a veces difícil que los países puedan hacer una mejor integración. Y también el otro tema que resultó muy importante en esa discusión del 2015 fue el de la métrica. El año pasado tuvimos otro taller en Costa Rica, en el que participaron también varios países de la región. Tuvimos participantes de Costa Rica, Chile, Colombia, México, Guatemala, Cuba. Bueno, en las discusiones, ¿verdad? Se identificó que un área muy importante y en la que era muy conveniente que nos enfocáramos es la de la métrica, ¿verdad? Porque hay mucho avanzado ya en cómo se mide mitigación, hay algunos avances de algunos países en tratar de medir adaptación, pero bueno, ¿cómo identifico y mido esa integración entre mitigación y adaptación? Entonces, haciendo pues lo que hacemos en la plataforma, que es apoyar el avance entre los países a través del intercambio, del aprendizaje conjunto, es que le hemos pedido ahora a Laura Cruz, que ha estado muy cerca del trabajo de la plataforma, siempre activa en las discusiones que tenemos sobre ese tema, a que nos comparta los avances que está teniendo Colombia en tratar de desarrollar un sistema de indicadores de cambio climático que por supuesto consideran adaptación y mitigación, pero también esa importante relación que hay entre ambas dimensiones. Entonces, quisiera de nuevo agradecerle a Laura por compartir con nosotros. Ya tenemos varias personas. Quisiera darle la bienvenida a Ambrosio, a José Israel, Paulina, Rodrigo, Rosilena. Este formato de intercambio virtual es diferente de los webinars en el sentido de que está dirigido a un grupo relativamente pequeño de personas que trabajan en la temática específica y que por lo tanto tienen interés
de profundizar en el tema y la capacidad de contribuir a la discusión desde su propia experiencia también. Entonces, en la hora y media que tenemos programado este día, vamos a tener una presentación de Laura, ¿verdad? Y le voy a pedir a María José que por favor nos presente a Laura, para quienes no la conocen, que haga una breve introducción de las calidades de Laura, pero quisiera señalar entonces que una vez que Laura haya hecho su presentación, vamos a tomar preguntas y comentarios de los participantes y les vamos a abrir el micrófono. Es decir, esto es diferente del webinar en el sentido de que las preguntas y comentarios los pueden hacer directamente ustedes en lugar de que yo los esté leyendo como pasa en los webinars. Entonces, en el momento en que haya una pregunta, si es durante la exposición y si es para aclarar algo que Laura dijo, por favor levanten la mano. Si es como discusión, entonces les pido por favor esperar a que termine la presentación para que su comentario o pregunta contribuya a la discusión general. Entonces, María José, por favor, le pido si nos introduce a Laura y posteriormente pues damos la palabra a Laura. María José. Con mucho gusto. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos por acá. Y muchas gracias también de mi parte a Laura por su tiempo y por compartirnos estos avances. Laura Cruz es ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá y graduada de la maestría en sostenibilidad en la Universidad de Sydney. Se ha especializado en la formulación de políticas de sostenibilidad en los sectores de energía, minería y transporte. Fue asesora del Departamento Nacional de Planeación en Colombia para las direcciones de infraestructura y energía sostenible y desarrollo ambiental sostenible, y participó en la formulación de política de cambio climático, en la elaboración del primer capítulo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y lideró la creación del Comité de Gestión Financiera en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático. Actualmente es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y trabaja para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, donde coordina la elaboración de los planes de adaptación al cambio climático sectoriales y apoya la estructuración de medidas en el marco de la NDC para el sector transporte. Laura, como decía Ana María, ha estado pues trabajando de cerca, digamos, activamente en la plataforma Let's Slack con nosotras en este tema de integración de mitigación y adaptación. Entonces, me alegra mucho que nos pueda compartir aquí en este espacio su experiencia en este diseño del Sistema Nacional de Indicadores. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo la experiencia de Colombia, y el objetivo de mi presentación hoy es entregarle a las personas de los otros países lecciones aprendidas, porque este ha sido un camino ya de 2 años. Les voy a pedir el favor de que todas las preguntas que tengan me las hagan en el transcurso de la presentación, y que las preguntas que les surjan después de la presentación me las pueden hacer también por correo. Voy a dar inicio a mi presentación. Este es el Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático en Colombia. Básicamente nosotros dimos inicio a este proceso en el año 2014, en el año 2015, a través de las instituciones que lideran el Plan Nacional de Adaptación, que son el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También a este proyecto sumamos al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, porque es la institución líder en la producción de información de cambio climático.
Las otras tres entidades que están en verde son el Comité Ejecutivo del PENAC, son que es nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y son siempre las tres entidades que han estado juntas en la formulación de las bases conceptuales, en la organización de los talleres de discusión, en la formulación de los planes, de los lineamientos de adaptación al cambio climático en Colombia. Entonces conformamos como este pequeño grupo de trabajo para la formulación de los indicadores, porque teníamos que estar articulados con los lineamientos del PENAC y adicionalmente teníamos que estar articulados con la generación de información oficial en cambio climático y tanto con los planes que se estaban formulando a nivel territorial y sectorial. El documento de política COMPES 3700 de 2010 fue el documento de política oficial que estableció la formulación del PENAC y estableció también la meta de la formulación de planes tanto sectoriales como territoriales. Sin embargo, en ese momento no se contaban con herramientas conceptuales ni metodológicas, sino que estos planes empezaron a construirse como básicamente fue aprender haciendo. Entonces, estos planes ya tenían un trabajo recorrido que decidimos que teníamos que tomar y que los indicadores deberían reflejar las necesidades de estos planes. Adicionalmente, posterior a la formulación del documento Hola Laura, perdimos el sonido. Disculpas primer a plan de todos. adaptación en el país. Laura, habíamos perdido el sonido los últimos 20 segundos. Son los planes, el primer plan de adaptación que se formuló en el país. ¿Me escuchan? Ahora sí, Laura, pero te perdimos cuando empezaste la siguiente lámina. Ok. Ahí. Posterior a la formulación del documento COMPES 3700, se empezaron a gestar planes, otros nuevos planes territoriales de adaptación y unos proyectos específicos de adaptación al cambio climático, como por ejemplo adaptación en alta montaña, adaptación en zonas costeras e insulares, y todos esos proyectos también deberían revisarse y analizarse y retomarse. Adicionalmente, teníamos unas responsabilidades de reporte de información de cambio climático, como por ejemplo las responsabilidades en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los reportes obligatorios en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y otros que se empezaron a generar recientemente, como por ejemplo los de la OCDE. Entonces empezamos a revisar todos esos indicadores que son los que ven, por ejemplo, acá, y empezamos a ver que los indicadores responden a la gestión únicamente, no son... ¿Puedo hacer una ¿Me perdieron pregunta? otra vez? No, yo Sí, tengo una claro. pregunta. Estos indicadores que nos estás presentando son en el marco, digamos, del trabajo del ministerio o a nivel nacional, digamos, como el sistema de planeación nacional. Estos Son que ya estaban, digamos, a los que tenían que responder. Los indicadores son a nivel nacional y territorial, porque como comentaba, a partir del documento COMPES 3700 se empezaron a gestar diferentes planes y diferentes proyectos y diferentes responsabilidades de reporte. Nosotros vimos que en todos esos planes y en todos estos instrumentos de reporte se reportaban indicadores de adaptación. Pero como vemos acá, los indicadores son netamente de gestión, son número de planes formulados, número de planes implementados, pero no son indicadores de impacto, o sea, no permiten saber
a los tomadores de decisión si los proyectos o las iniciativas de adaptación que se formularon y se implementaron realmente están apuntándole y están cumpliendo con el objetivo final de la adaptación, que es la reducción de la vulnerabilidad, o no están dando información de si, por ejemplo, son mala adaptación, que puede llegar a pasar. Entonces, por eso se generó este proyecto que fue concebido en 4 fases. Que la primera es el marco institucional para alojar los indicadores, porque si formulamos los indicadores, deberían reposar en algún lugar, en algún sistema de información oficial, donde se consolidaran, se reportaran y donde se tuviera un responsable de la administración. La segunda fase fue la recopilación y análisis de indicadores de adaptación al cambio climático a partir de experiencias nacionales, regionales e internacionales, que es básicamente un poco lo que les he venido presentando de todos los proyectos y los planes que se estaban desarrollando. La tercera fase es el diseño de los indicadores y su validación. Y la cuarta fase es la generación de la propuesta final del sistema de indicadores con protocolos de colaboración y uso de datos e información. Estas fases se las voy a presentar a continuación. Entonces, en el marco de nuestro proceso también nos dimos cuenta que para hacer esta revisión de todas las experiencias internacionales y para decidir si los indicadores apuntaban a nuestro propósito o no, era necesario movernos en un marco conceptual, pues para saber básicamente con qué criterios estábamos analizando los indicadores, o si era necesario descartar ese indicador, o si era necesario trabajar un poco más este indicador para que nos sirviera específicamente para medir impacto, que era lo que queríamos llegar. Entonces, el marco conceptual en el que nos movemos es el del quinto informe del IPCC. Entonces, el quinto informe del IPCC presenta que el riesgo es la combinación entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. Entonces, acá, en el riesgo, es donde nosotros tenemos todos nuestros impactos. Estos impactos se pueden manifestar en el clima, que son todos estos impactos que están acá, que son tanto la variabilidad como el cambio climático antropogénico. Entonces tendríamos ahí el fenómeno de niño, fenómeno de niña, tendríamos precipitaciones con periodos de retorno muy altos y las variaciones en precipitación y temperatura derivadas de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Todos estos fenómenos de acá son los que me van a determinar mi amenaza. Pero por otro lado, los impactos también se van a manifestar en mis procesos socioeconómicos. Porque, pues, por ejemplo, si yo soy la dueña de un cultivo, mi cambio climático me va a generar que la aptitud de mi suelo va a cambiar. Entonces, mi proceso socioeconómico definitivamente tiene que cambiar. Pero también mis impactos me obligan a diseñar unas acciones de mitigación y adaptación, y también me afectan mi proceso de gobernanza y toma de decisiones. Todos estos 3 elementos son lo que me determinan mi vulnerabilidad y mi exposición. Por ejemplo, retomando el ejemplo de agricultura, pues la agricultura que no está adaptada a la aptitud climática del terreno va a ser mucho más vulnerable. O va a estar más expuesta, pero si yo tengo, por ejemplo, un proceso de gobernanza mucho más fuerte, pues ciertamente voy a ser un poco menos vulnerable. Entonces, aquí empezamos a visualizar una de las primeras sinergias entre adaptación y mitigación. Y es que todas mis trayectorias socioeconómicas, mis acciones de mitigación y adaptación y mi gobernanza van a tener impactos directos en las emisiones y algunos cambios en el uso del suelo, porque mi gobernanza me determina básicamente cómo voy a ordenar el territorio. Entonces, todas esas emisiones vienen directamente a afectar el cambio climático, y aquí entra otra vez a afectar la amenaza. Entonces, aquí por eso es que cuando decimos que una de las mejores formas de adaptarse es mitigando,
es porque es la única forma de actuar directamente sobre la amenaza, porque tú a través de la adaptación, tú te puedes mover en la vulnerabilidad, en reducir tu vulnerabilidad o en reducir tu exposición, pero la única forma de actuar sobre la amenaza es mitigando. Entonces, teniendo el marco conceptual del AR5, digamos que el marco conceptual del AR5 te da, es muy tácito en decir cuál es la definición de vulnerabilidad, pero nosotros en el marco del proyecto y en el marco del proyecto se realizó una revisión cuidadosa del capítulo de conceptos del AR5 y nos dimos cuenta que habían otras definiciones que no estaban explícitamente definidas. Entonces nosotros retomamos la definición de amenaza, que es las tendencias del clima o sus impactos físicos directos, y la amenaza, como les decía, no podemos cambiarla, al menos no en el plazo de algunas generaciones, porque sabemos que pues, el cambio climático tiene un comportamiento inercial y que por más de que reduzcamos nuestras emisiones hoy, en el futuro va a tener como un periodo en el que se va a seguir experimentando, pero podemos saber cuáles son y cómo evolucionan. La exposición es simplemente quiénes son los que están expuestos a esas manifestaciones del cambio climático. Entonces, esa exposición se define y nosotros tomamos la definición como todos nuestros elementos expuestos, que son las personas, los medios de vida, los ecosistemas, la infraestructura, que pueden ser afectados en los lugares donde se manifiestan las amenazas. Y la vulnerabilidad, nosotros tomamos la definición también del IPCC y es la predisposición a ser afectado negativamente por el cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, aquí empezamos nosotros a tomar otras definiciones que no están explícitas en el IPCC, sino que empezamos a revisar el capítulo con mucho detalle y tuvimos que tomar unas aproximaciones. Y la aproximación que nosotros tomamos es que una baja vulnerabilidad está determinada por una baja sensibilidad y una alta capacidad adaptativa, y viceversa. La sensibilidad es una característica intrínseca que condiciona la respuesta al cambio climático y a la variabilidad climática. Por ejemplo, qué tan fuerte es, qué tan fuerte soy yo como persona, cómo está mi sistema de salud. Si mi sistema de salud está como persona es fuerte, entonces digamos que va a ser mucho más difícil que frente a una inundación yo me contagie de alguna enfermedad. Si, por ejemplo, en paravías, ¿de qué calidad son los materiales? ¿De qué calidad es el drenaje de esa vía? Si esa vía tiene un buen drenaje y unos materiales de excelente calidad y tiene una subrasante que permite amortiguar todas las cargas, es posible que frente a una inundación esta vía esté mucho más adaptada. Pasando a la capacidad adaptativa, es la capacidad de ajuste a las amenazas potenciales, tomar ventaja de las consecuencias positivas o responder a las consecuencias. Por ejemplo, retomando el ejemplo del cultivo, si yo produzco papa, por ejemplo, y si sé que el cambio climático me va a afectar mi producción de papa porque necesito una baja temperatura y la temperatura me va a aumentar, podría aprovechar el cambio de aptitud climática y empezar a sembrar otra clase de cultivos. Esa es mi capacidad de ajuste. Por ejemplo, qué tan fuerte y qué tan bien preparado está mi sistema de atención de desastres. Si, por ejemplo, a mí se me derrumba una vía, pero resulta que tengo un sistema de atención de emergencias y unas instituciones de transporte que son muy fuertes y actúan muy rápido y vienen y me reconstruyen la vía en cuestión de un mes, pues mi capacidad adaptativa es muy alta. Entonces, entrando a las fases del proyecto, vamos a empezar por el marco institucional para alojar los indicadores. Entonces, haciendo la revisión de qué información se generaba a nivel nacional, pues nos dimos cuenta que, y como
pasa en muchos países, y esta es una lección que quisiera dejar para los países que me están escuchando, es que en Colombia existe un sistema de información ambiental colombiano que tiene una serie de subsistemas que generan información temática. En Colombia son alrededor de unos 30 a 40 subsistemas, es decir, que la cantidad de información que se produce es bastante, pero también la redundancia de la información es muy alta. Entonces, este sistema de información aloja todos estos subsistemas que son netamente ambientales, pero también como que reporte información de los sistemas ambientales de las autoridades ambientales locales e incluso información ambiental que se reporta en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Pero entonces, teniendo en cuenta como esta redundancia, nosotros nos dimos cuenta que nuestro sistema de indicadores debería generar la menor cantidad de información adicional a toda esta que sea posible, porque si bien por ejemplo, es el sistema de información de recurso hídrico, no es un sistema de información de cambio climático, pero sí reporta mucha información que nos sirve para hacer análisis de cambio climático. Entonces nosotros decidimos, así como acá se tiene un sistema de información de la calidad del aire, un sistema de información de biodiversidad, crear nuestro sistema de información de cambio climático, que, como les repetí, generará la menor cantidad de información adicional posible, pero que además de eso, tomara toda la información ambiental del CIAC y tomar información sectorial. Entonces, lo que nosotros tenemos pensado es que este sistema de información jalone información del Departamento de Análisis Estadísticos, que jalone información de los ministerios, de los reportes presupuestales territoriales. Básicamente lo que a uno le explican los expertos en sistemas es que estos tienen que funcionar como buses de datos. Entonces el sistema tiene que entrar y seguir la ruta de estos sistemas de información y traer la mayor cantidad de información que sea posible para hacer análisis específicos de cambio climático. Y es muy importante que el sistema de información de cambio climático se articule con sistemas económicos, de estadísticas, sectoriales, porque el cambio climático no es un tema netamente ambiental, sino que es, como se estableció en el documento COMBES 3700, es que es una problemática de desarrollo económico y social que tiene impactos y se refleja más que todo en el ámbito ambiental. Bueno, la segunda fase es la recopilación y análisis de indicadores de adaptación al cambio climático a partir de experiencias nacionales, regionales e internacionales. Entonces, este es básicamente como el listado de proyectos y planes que veíamos mapeados al principio de la presentación. Y como les comenté anteriormente, muchos de estos reportaban netamente indicadores de gestión, que son los indicadores más comunes, eran número de reuniones reportadas, que te sirven como para visualizar cómo evoluciona el proceso, te sirve como para tomar decisiones de fortalecimiento institucional, pero no te sirven para medir impacto. Eran muy pocos los proyectos que tenían definidos indicadores de impacto, pero igual habían. A nivel internacional se realizó básicamente la misma revisión. Y a pesar de que no encontramos un sistema de indicadores de adaptación a cambio climático como tal, no se tiene, habían algunos indicadores que se reportaban en proyectos específicos, otros indicadores que se tenían en instrumentos de política, que igual nos sirvieron para empezar a conformar nuestra batería de indicadores y para saber también cómo lo estaban pensando otros países y para tomar como ideas, básicamente. Entonces, nosotros tomamos todo esta batería de indicadores y desarrollamos como y aplicamos un filtro, perdón. Tomamos el filtro, una metodología que utiliza el Departamento Nacional de Planeación a través de su Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. El Departamento Nacional de Planeación, para quienes no lo conocen, hace como las veces del Ministerio de Planificación acá en Colombia.
y tiene una dependencia que se encarga netamente de evaluación de políticas públicas. Y ellos tienen todo, como todas unas metodologías establecidas de cadena de valor, y uno de los criterios que ellos tienen para formular los indicadores de sus evaluaciones es la metodología CREMAS, que establece que los indicadores deben ser claros, relevantes, económicos, medibles, adecuados y sensibles. Entonces, aplicamos ese filtro y descartamos algunos indicadores y nos quedamos con otros. La fase 3 es el diseño de los indicadores y su validación. A partir de la revisión de los indicadores que teníamos, empezamos a definir si el indicador que se estaba midiendo como tal era un indicador de adaptación a cambio climático o si era una variable que componía un indicador. Entonces, conformamos nuestra lista de indicadores y conformamos el diseño de nuevos indicadores a partir de la información que se recolectaba y los agrupamos en 7 categorías, que son las categorías de la tercera comunicación nacional, aplicando a cada una de estas categorías el marco conceptual del IPCC. Entonces, yo no sé si de pronto ustedes han escuchado el enfoque de la tercera comunicación acá en Colombia, y el enfoque de la tercera comunicación acá en Colombia es muy similar. También se maneja a través de la metodología de los indicadores y también con estas mismas categorías. Sin embargo, el valor agregado de nuestro sistema de indicadores en comparación con el análisis de vulnerabilidad de la tercera comunicación es que la tercera comunicación se genera a través de información netamente oficial. Acá tenemos, nosotros hacemos uso tanto de información oficial como de información no oficial, que por el hecho de ser información no oficial no significa que no sea información de muy buena calidad, solo que no lo genera la información, la institución que es autoridad en el tema, pero que nos dimos cuenta de que había información de muy buena calidad que se generaba de una manera muy juiciosa, en una base muy periódica, y que igual, si nosotros, nuestra intención con el sistema de indicadores es dar señales de política, la podríamos utilizar. Otra diferencia con la tercera comunicación es que la información de la tercera comunicación es muy científica, de cómo se manifiesta la amenaza en el territorio y cómo se manifiesta la vulnerabilidad en el territorio. Pero nuestros indicadores están mucho más pensados como para dar información sobre la gestión del sector. Entonces, cómo se va a ver afectada la gestión y los resultados de los sectores por el cambio climático. Entonces, estos son algunos ejemplos de los indicadores que hemos recopilado y construido, y estos indicadores responden como a una metodología de trabajo que ya les voy a presentar. Entonces, aquí quiero dejar los primeros aprendizajes, y es que nosotros al principio del proyecto definimos como una ruta de trabajo. Entonces, vamos a utilizar las metodologías del DNP de cadena de valor y lo vamos a contrastar contra el marco metodológico del IPCC. Sin embargo, en el transcurso del proyecto y frente a la calidad de información que se tenía y frente a las naturalezas de las metodologías tanto del IPCC como del DNP, nos dimos cuenta que era necesario ser flexibles e ir ajustando nuestras metodologías mientras avanzábamos. Entonces, pues el mensaje más importante es que no se casen con un marco metodológico inflexible, sino que tengan en cuenta que en cambio climático la generación de información es muy nueva, es muy escasa, y que sobre todo, yo no sé, pero en un país como Colombia, los sectores su gestión no la orientan tanto a la generación de información, y que pueden, cuando uno llegue a formular unos indicadores, se puede encontrar con barreras importantes en este sentido, y es necesario ajustarse, acomodarse y encontrar una ruta para seguir avanzando.
Las metodologías que parecen más naturales y son más comunes pueden no ajustarse a las necesidades. Por ejemplo, uno de los primeros pasos en los que nosotros avanzamos fue con entrevistas sectoriales. Entonces, nosotros contratábamos al experto en ese tema en el ministerio sectorial. Íbamos y hablábamos con esta persona, pero nos dimos cuenta que esa metodología no funcionó, básicamente, porque este tema es muy nuevo. Y llegamos donde esa persona y le decíamos, sí, que los indicadores, que queremos medir impacto, que la adaptación, que no sé qué, y esta persona quedaba como, no tengo ni idea, no se genera información, no entiendo nada. Y entonces, pues es necesario como empezar a utilizar otras metodologías, porque tal vez las que son más evidentes no nos van a llevar a resultados exitosos por lo nuevo del tema. El trabajo del país ha venido arrojando lineamientos sobre indicadores que sabemos deben estar en el sistema. Entonces, si bien aún no tenemos nuestra batería de indicadores completamente construidas, porque de los pasos que les presenté, nosotros vamos más o menos en el tercero y no en el cuarto, sí es necesario como traer todas estas lecciones aprendidas hasta el momento e incorporarlas transformarlas en unos lineamientos para que de pronto, si no se tiene información que creemos que es clave para el cambio climático, se empiece a generar en el futuro, para que las informaciones que se generan en los sectores empiecen a ser compartidas. Por ejemplo, el análisis de la información es la base para definir lineamientos en las diferentes escalas. Aquí todo gira en torno a la generación de información, porque, por ejemplo, existe en la revisión de experiencias, nos dimos cuenta que existe un indicador que responde perfectamente a las medidas de salud en cuanto a cambio climático, pero resulta que este indicador fue generado en el marco de un proyecto puntual y que solo se generó para 1 o 2 años. No hay una entidad encargada de ese indicador y por lo tanto no tiene ningún tipo de periodicidad y no nos va a servir para medir impacto en el largo plazo. Entonces es necesario pasar por todo este proceso de análisis de información para saber qué tengo y cómo necesito avanzar en el futuro. Nuestra fase 4 es generar la propuesta final del sistema de indicadores con protocolos de colaboración y uso de datos e información. Entonces, para pasar por todo este proceso, necesitamos conocer cómo voy a priorizar mis acciones de adaptación. Entonces, esta es como una de las principales preguntas a las que nos llevó el diseño del sistema de indicadores, y es, tengo un montón de indicadores en el territorio, tengo un montón de actividades y de acciones de adaptación en el territorio. No sé efectivamente si estas acciones contribuyen a la adaptación o si son mala adaptación y no sé cuáles son más efectivas que otras, no sé cuáles tienen un mayor impacto que las otras. Y yo como gobierno nacional tengo que tomar decisiones para optimizar mis recursos. Entonces, esta es una de las preguntas a las que quiere responder el sistema de indicadores. ¿Con qué información contamos en el país, por ejemplo, escala y periodicidad, que sean necesarios para generar los indicadores de adaptación? Como les dije, puede que exista un indicador en el marco de un proyecto puntual, pero si no hay nadie encargado de levantar ese indicador sistemáticamente, no nos sirve. Si no hay ninguna entidad dispuesta a tomar ese indicador, a apropiarse de ese indicador y a generar esa información, no nos sirve. Entonces, tenemos que llegar a un balance entre los indicadores soñados y la información que somos capaces de manejar como país. Entonces, básicamente el mensaje es, hay que trabajar con lo que se genera, pero obviamente hay que alentar a las entidades a que generen nueva información que me permita mejorar la calidad de esos indicadores, pero digamos que si no tengo esa información de calidad, no me puedo quedar enfrascado en que este debe ser mi indicador y nada más me sirve, porque puede que mucha de esa información tome mucho tiempo y muchos recursos en generarse, y
y no podemos caer como en el mismo error de hasta que yo no tenga la información perfecta, no puedo empezar a tomar decisiones. O sea, hay cosas que se generan seguramente en sus países que muy bien analizada y muy bien pensada pueden empezar a dar las luces de cómo es el impacto de las medidas de adaptación. Entonces, ¿cómo se realizó la aproximación a los indicadores? A ver, me voy a devolver un poco. Estas preguntas que ven acá son las preguntas que debimos responder para llegar a esta batería de indicadores, más o menos. Entonces, si vemos, nos seguimos moviendo en el marco del quinto informe del IPCC. Y entonces, por ejemplo, aquí en las amenazas del clima vemos cuáles son los fenómenos que principalmente afectan a cada sector. En la exposición a las amenazas, ¿dónde están mis elementos que se afectan? Básicamente es una respuesta más de tipo geográfico y de tipo identificativo, o sea, en dónde está, o sea, zonas geográficas del país y cuáles fueron sus elementos expuestos. Entonces aquí ya empiezo a tener como un mapeo de, uy, no, es que siempre los que se me afectan son los oleoductos por deslizamientos, por ejemplo. Entonces ahí uno ya va orientando al sector un poco más hacia dónde debe ser su gestión, porque no sirve de nada, por ejemplo, tener información como la primera o la segunda comunicación, donde nos decían, es que Colombia es un país vulnerable. ¿Vulnerable a qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, específicamente, ¿cómo soy vulnerable? La segunda comunicación nos dio información de si los cultivos de arroz secano son vulnerables, básicamente la zona costera e insular es vulnerable, los ecosistemas de alta montaña son vulnerables, pero no sabemos exactamente qué, porque en un territorio confluyen muchísimas actividades que algunas pueden resultar beneficiadas del cambio climático y otras pueden resultar terriblemente afectadas, pero entonces esta información era como muy tipo caja negra que no permitía orientar muy bien las acciones de cambio climático, pero si le decimos acá, por ejemplo, al sector, oiga, respóndame esta pregunta y aquí usted se va dando cuenta de si sus torres de electricidad o si sus oleoductos son los afectados. Entonces acá continuamos, sensibilidad. ¿Cuáles son las características intrínsecas de esa infraestructura o de esos elementos afectados que son los que generan la afectación? Ah, no, es que yo construyo mis vías no con la norma técnica de sismoconstrucción del año 2010, sino con esta vía resultó que estaba construida con la norma técnica de sismoconstrucción del año 98. Entonces, aquí empezamos a ver ya cuáles son las razones por las cuales esos elementos expuestos son tan vulnerables. Y luego vamos a la capacidad adaptativa, que es básicamente todo lo que yo puedo hacer como actor o como sector para adaptarme al cambio climático. Tengo plata para invertir en la actualización de esas estructuras a la nueva norma técnica de sismoconstrucción. Tengo un plan de adaptación formulado, tengo un sistema de gestión de atención de desastres fortalecido. Son todas estas acciones las que nosotros tomamos la decisión de que iban a caber acá. Y finalmente los riesgos o impactos y es de cómo se manifiesta la amenaza del cambio climático en el sector. Entonces, respondiendo a estas preguntas, seguimos básicamente una lógica y aquí les voy a poner el ejemplo del recurso hídrico. Tenemos nuestra amenaza, que es básicamente aumento de precipitación, aumento de temperatura y cambios en la precipitación. Y entonces vamos a la exposición y aquí generamos una serie de indicadores. Entonces, por ejemplo, como índice de disponibilidad hídrica, o sea, ¿dónde están mis elementos expuestos? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el balance hídrico? ¿Dónde me muestra déficits y dónde me muestra excesos? ¿Dónde está la escorrentía? Y luego vamos hacia la sensibilidad y es, ¿cuáles son las características del agua que yo identifiqué que estaba disponible en el territorio? O sea, ¿qué tan contaminada está el agua? ¿Cómo es, digamos, por ejemplo, la demanda biológica de oxígeno? ¿Cuál es el índice de presión en esa cuenca? Son indicadores que me permiten establecer de qué características tiene esa agua, de qué calidad y cómo está siendo utilizada.
Y luego finalmente vamos a la capacidad adaptativa y aquí analizamos si existen planes de inversiones en acueductos, si existen planes de manejo de cuencas o cómo está, por ejemplo, el índice de eficiencia en el uso del agua. Y entonces finalmente damos paso a la construcción de la línea base. Ya teniendo todos mis indicadores formulados, voy a empezar a levantar una línea base documentando la hoja de vida de este indicador. Entonces, la hoja de vida, estos son básicamente los contenidos de la hoja de vida, porque esta información no estaba en ningún lado y es súper necesario empezar a rastrear de dónde se tomó la información, qué entidad reporta información, quién es el funcionario responsable del reporte de esta información, cuál es la fórmula de cálculo de este indicador, por qué es un indicador de cambio climático. Y sobre todo este punto fue unas discusiones muy largas de, por ejemplo, por qué un indicador de recurso hídrico es un indicador de cambio climático, y esto es algo que tiene que quedar muy explícito en la hoja de vida. Que si existen metas que se estén midiendo a nivel nacional sobre este indicador, si existen metas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos de política, todo esto tiene que quedar aquí muy bien documentado. Sobre todo, yo diría que una de las partes más importantes son las restricciones y las limitaciones. Entonces, trayendo el ejemplo del indicador de perfecto de salud, digamos que lo hubiéramos tomado como uno de nuestros indicadores del sistema de indicadores, y entonces acá dentro de las restricciones y limitaciones hubiéramos dejado muy claro, es un indicador que se levantó en un proyecto, no se reporta en una base periódica, ninguna institución está encargada del reporte periódico de esta información. O por ejemplo, vamos a un ejemplo más realista, y es los indicadores que se generan en el marco del censo nacional. El último censo nacional se llevó a cabo en el 2005. Entonces, aquí todos los indicadores que están relacionados con el censo tienen aquí muy claro que la información que se toma son proyecciones que tienen como base el censo 2005. Sin embargo, pues 2005 y estamos en 2018, la información está bastante desactualizada. ¿Por qué? Porque es importante también tener en cuenta que cuando se actualice el censo, pues es necesario actualizar toda esta información, o cuando encontremos una mejor fuente de información, pues simplemente la tenemos que tener acá pendiente. Son como barreras de ese indicador que es necesario superar y que nos permiten orientar a nosotras, las entidades de cambio climático, mejor nuestra gestión. Los indicadores tienen también unas salidas gráficas que van en una escala de colores. Simplemente pues el verde más oscuro es el más bajo y el rojo más brillante es el más alto. Estamos hablando de que entre más rojo y más oscuro es más crítico ese indicador, y entre más verde y más oscuro quiere decir que este indicador no es tan crítico. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el indicador de letalidad por dengue grave. Entonces aquí nosotros vemos una serie anual. ¿Por qué tenemos una serie anual de este indicador? Porque básicamente la información que alimenta el indicador se reporta en una base anual. Y creemos que también es importante calcular el indicador de cambio climático en esta misma base anual, porque los vectores varían mucho año a año. Su naturaleza y su distribución varían mucho año a año, y es importante entenderla para orientar las acciones de política. Entonces, por ejemplo, vemos aquí el 2010, que fue donde se tuvo ese fenómeno de la Niña tan grave, y vemos que el vector estaba distribuido en varias localidades del país, y que en muchos casos estábamos en un nivel crítico a muy crítico. Pero entonces vemos, por ejemplo, acá que la distribución del vector bajó, porque ya ese fue el año en el que pasó la inundación, pero empezamos a ver que en 2012, 2013 y 2014, que fue cuando tuvimos el fenómeno del Niño, empezamos a ver cómo estos vectores se empezaron a distribuir
en zonas del país donde antes no llegaban. Entonces, pues esto es simplemente para ilustrar que la periodicidad de reporte del indicador depende mucho de la naturaleza del tema, porque por ejemplo, pasando aquí al tema de vías, pues no todos los años se construyen tantas vías, o por lo menos no acá en Colombia. Entonces, generar un indicador año a año de vías no tiene sentido porque el avance no va a ser tan visible. Entonces, hay otros indicadores que se tienen, que se reportan cada 4 años, hay indicadores que se reportan cada 10 años. Nosotros preferimos que este indicador de vías se reporte en cada cambio de gobierno, por ejemplo, que es cada 4 años. Entonces, como pueden ver aquí atrás, que se ve la ficha, que es como la hoja de vida del indicador, donde tiene la definición del indicador, la de pertinencia, que es la justificación de ese indicador en el marco de cambio climático, las metas, el marco conceptual y la fórmula del cálculo, todo esto que como que tiene que respaldar técnicamente al indicador. Entonces, la salida gráfica del indicador es básicamente una municipalización de los datos que se tienen, porque lo que se hizo en Colombia en el plan de adaptación de vías es que el análisis se hizo a nivel de corredor vial. Entonces nosotros tenemos una vía, por ejemplo, Bogotá-Santa Marta, que va cambiando de color a lo largo del recorrido. Pero entonces nosotros, para generar alertas a nivel municipal, lo que hicimos fue municipalizar esos indicadores. Y eso quiere decir que al municipio por donde esa vía pasa, se le fue asignado la misma categoría de riesgo de esa vía. Y no es no es que querramos decir que todo el municipio tiene ese nivel de riesgo, sino lo que le queremos decir es, señor alcalde de Santa Marta, tenga en cuenta que las vías principales de su municipio tienen un nivel de riesgo alto frente al cambio climático y que por eso es importante orientar toda su gestión a reducir ese riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí Santa Marta se ve en amarillito. Es para generar alertas, como para que toda la gestión del sistema político de ese municipio tenga claro cuáles son sus riesgos y oriente su gestión hacia modificar estos indicadores. Y entonces acá no quiero retomar como mi presentación del taller de Costa Rica, y es que nosotros estamos generando un montón de información, tanto para adaptación como para mitigación, y que, como les dije en la diapositiva del marco institucional para el alojamiento de estos indicadores, tenemos que empezar a optimizar la generación de esta información. Hay información que se generan en los inventarios nacionales, que se generan en los planes sectoriales de adaptación, y que es información que me puede servir, que me puede dar respuesta a la gestión tanto del uno como del otro, y que tenemos que evitar la redundancia de esa información. Y eso por un lado. Y por el otro lado, que estos indicadores, como les dije, es como el propósito es para orientar la gestión de sectores y territorios, porque esa es nuestra responsabilidad como Ministerio de Ambiente. Sin embargo, vemos que se están gestando un montón de acciones a diferentes escalas. O sea, vamos desde las acciones de adaptación y de mitigación a nivel nacional, como por ejemplo los proyectos locales. Y entonces es necesario entender que el sistema de indicadores no es el único elemento para monitorear mis avances en adaptación, sino que es uno de los elementos para orientar mis avances en adaptación. Porque, por ejemplo, si tenemos un indicador municipalizado, como les comenté anteriormente, tal vez un proyecto muy puntual, muy chiquito que estén haciendo en una huerta circular, por acá en uno de estos departamentos súper grandotes, no me vaya a mover o no vaya a tener un impacto en el indicador nacional.
en el indicador departamental. Entonces, es necesario también generar otros sistemas de reporte y de monitoreo que respondan a esas escalas. Y por eso es que estamos diseñando el MRB y el MIE de adaptación y mitigación, porque si bien estos proyectos, digamos, si bien estos indicadores le pueden dar orientación a la persona que está formulando su proyecto de la huerta circular, no van a tener y que le va a permitir tal vez tener información sobre su propio proyecto. Su proyecto va a ser a una escala muy local, porque la adaptación es a una escala muy local, no va no va a jalonar el cambio del indicador en todo el territorio. Entonces, no puedo medir al pequeño implementador de este proyecto con esa regla tan grande, sino que tengo que empezar a generar mi sistema de medición, reporte y verificación que me dé otra información en otras escalas. Y entonces, como les venía contando, esto es básicamente un resumen de mi presentación que hice en el taller de Costa Rica. Y es que nosotros nos dimos cuenta en el diseño de este sistema de monitoreo, reporte y verificación que tanto para adaptación como para mitigación se recoge básicamente la misma información, solo que los análisis que se realizan tanto para el uno como para el otro son diferentes. Por ejemplo, por ejemplo, en energía, por ejemplo, para transporte, uno recoge siempre información de actividad, de consumo de combustibles, pero para mitigación, pues se toma esta información, se computa con el factor de emisión y tienes una trayectoria de emisiones. Pero para adaptación, tú básicamente vas a tener estos mismos indicadores, pero vas a analizar cómo se está moviendo la gente, qué redundancia de transporte tienes, cuál es tu multimodalidad, y si, por ejemplo, en el caso de que un sistema de transporte colapse, tú puedes tener otras alternativas de transporte. Entonces, es básicamente esta misma información muy similar, con propósitos diferentes. Y es necesario empezar a equilibrar y a racionalizar la producción de información tanto para adaptación como para mitigación, respondiendo al objetivo de nosotros es de evitar la redundancia de la generación de información. Y entonces, este es un paréntesis que quisiera hacer, y es que nosotros aquí en el Ministerio de Ambiente hemos diseñado una herramienta web que se llama Herramienta para la Acción Climática, que la pueden encontrar en este link. Y básicamente, ¿qué tiene? Es como un sistema de información que brinda a los tomadores de decisión o al público en general. Ustedes mismos pueden entrar y explorar esta herramienta y pueden encontrar que esta herramienta agrega un montón de información de cambio climático que se produce a nivel nacional. Entre esa información están algunos de los indicadores que hemos consolidado. Esta información de la tercera comunicación, los escenarios de aumento de temperatura y precipitación, y todos los indicadores de adaptación, porque lo que nosotros queremos es que esto no sea una herramienta. Esto, digamos, a diferencia de la tercera comunicación, no es una herramienta de producción oficial de información, sino que es como lo que nosotros queremos es generar unas alertas para la toma de decisiones. Entonces, básicamente lo que uno hace es que uno entra aquí a la página, uno pica o selecciona del menú de opciones una ciudad o una municipalidad del país. Y uno dice, bueno, vamos a ver un diagnóstico general, vamos a ver cómo está nuestra situación frente al clima, y te da básicamente una recopilación de toda la información que se tiene disponible para ese territorio. Entonces le dicen como, señor, no sé, como señor usuario, como usted tiene una condición, usted frente al cambio climático va a tener una condición crítica de disponibilidad del recurso hídrico, y además va a tener una condición de sequía. Esta es la clase
de información que se reporta y al final se le dice, la salida gráfica de los indicadores de adaptación se encuentra a nivel municipal. La escala fuente y cálculo de esos indicadores puede ser consultada a través en las fichas del SNIAC, que es nuestro Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático. Y básicamente al final, no lo veo acá, perdón, pero básicamente al final se le hace una sugerencia a la persona que esté consultando esta herramienta de qué acciones puede implementar para reducir estas condiciones o para modificar estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, se realizó como todo un análisis acá con las personas de la dirección, se formuló como toda una batería de medidas que respondían a diferentes amenazas. Entonces, la herramienta como que toma estas condiciones de amenaza y trae directamente las medidas que se identificaron frente a estas amenazas. Entonces también va a decir, señor usuario, debido a que usted tiene una condición de crítica de disponibilidad del recurso hídrico y una condición de sequía, las medidas de adaptación que se les sugieren son las siguientes. Y la lista de medidas. Es una sugerencia y es muy importante tener en cuenta y nosotros hacemos mucho énfasis en que esto simplemente es una sugerencia, porque todas las medidas de adaptación dependen específicamente de las condiciones específicas de este territorio. Sin embargo, como lo repito, es como para empezar a orientar la discusión a nivel de toma de decisiones. Entonces, finalmente, y para terminar mi presentación, quisiera dejarle unos mensajes claves, y el primero es que las acciones de adaptación solo tienen sentido si tienen un impacto neutro o positivo en términos de emisiones, porque como les mostraba al principio de nuestro marco conceptual, la mitigación es parte de la adaptación. Y si nuestra adaptación consiste en generar emisiones, pues simplemente no estamos haciendo nada. Les voy a poner un ejemplo muy práctico y es algo que nos sucedió acá en Colombia y es que el sector minero energético, no sé si de pronto ustedes están contextualizados y en Colombia se tiene el yacimiento de carbón más grande de Sudamérica, pero todo ese carbón no se consume acá en Colombia, sino que se exporta. Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía nos dijo que en determinado caso, donde nuestro sistema energético se viera en condiciones de vulnerabilidad muy altas, pues el uso del carbón iba a ser una medida de adaptación, lo cual pues no es así, no es así tan fácil, porque pues simplemente si nosotros a través de nuestra adaptación incrementamos la amenaza, pues simplemente no estamos haciendo nada, estamos entrando en un círculo vicioso. El segundo mensaje clave es que la relación entre mitigación y adaptación debe tenerse en cuenta para optimizar la relación gana-gana de las acciones frente al cambio climático. ¿Qué es lo que yo les digo? Es la mitigación debe ser pensada no solo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que es su principal razón de ser, sino también para no incrementar la vulnerabilidad en el territorio. Y lo que les decía, las acciones de adaptación no pueden incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. El tercer mensaje es que las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero tienen un efecto directo sobre la amenaza al cambio climático, que era lo que yo les decía, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera es lo que me va a determinar mis alteraciones del clima y mis alteraciones en la variabilidad climática. Y el mensaje final es que no existe una única unidad de medida para la adaptación, depende del componente analizado y del área geográfica, como les comenté. Puede que nosotros trabajemos en la construcción de un sistema de adaptación muy robusto a nivel nacional, pero no puede ser utilizado como la métrica para proyectos muy pequeños que tal vez no van a tener mayor incidencia en la modificación de estos indicadores y que por tanto, digamos que si no me modifica el indicador, no significa que ese proyectico de adaptación esté mal, sino que tiene una escala muy local y que por eso debemos trabajar en otras métricas para responder a todas las necesidades de todas las escalas.
Muchísimas gracias y abro espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, Laura, y de verdad felicitaciones. Como dice, y aquí me está diciendo María José, dice que está babeando por todo lo que están haciendo ustedes ahí, y creo bueno, que están haciendo un trabajo con mucho pensamiento, con mucha dedicación de tiempo, y muy importante, como nos has dicho, para medir lo que se logra y no solo lo que se hace. Así que, bueno, felicitaciones y muchas gracias por compartir. Quisiera decir que tenemos conectados a colegas de Chile, de Guatemala, de Perú, Panamá, que están cuatro personas del equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Entiendo también que de México. Les pediría, bueno, algunos de ustedes ya los conocemos, pero cuando yo les voy a abrir el micrófono, Ambrosio, tú tienes algunas preguntas, pero ¿quieres que yo las lea o te puedo abrir el micrófono? Si quieres que te abra el micrófono, por favor levanta la mano. Si no, yo las leo. Y que cuando ustedes pues hagan su intervención, nos digan de dónde se están conectando. Ambrosio, ¿quieres que haga yo la pregunta o te abro el micrófono? Ya. Adelante, Ambrosio, un gusto. Un gusto, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Laura, primero que todo, muchas gracias por la invitación a ustedes y a Let's GP, Let's Slack en particular. Y primero felicitarlos uno por el trabajo teórico y dos por el sistema que diseñaron. Lo estábamos mirando recién y es increíble. De verdad nos gustaría tener algo de ese nivel acá en Chile. Y yendo a las preguntas específicas, la primera es si nos puedes compartir los documentos base que explican en mayor detalle cuáles son estos indicadores. Nos serviría mucho, dado que nosotros estamos implementando en este momento un instrumento de gestión de cuenca en particular. Vamos a implementar unos nuevos de gestión territorial para prevención de incendios y reforestación, entonces queremos sacar ideas del trabajo que ya han desarrollado. Y por último, si ya en lo que serían proyectos de pequeña escala, si tienen algún tipo de desarrollo de indicadores de impacto o están ahí en cero. Nuevamente reitero las felicitaciones. Muchas gracias por la presentación que has realizado. Muchas gracias, Ambrosio. Quisiera saber si alguien más tiene preguntas, Laura, para darle unas 3 y luego que respondas. Si alguien más tiene preguntas, por favor, levante la mano para abrir el micrófono. A ver, preguntas. No veo preguntas. Entonces, Laura, si puedes responder a las preguntas de Ambrosio. Gracias, Ana María. Claro que sí, Ambrosio, todos los documentos se pueden compartir. Y a nivel de escalas pequeñas territoriales, estamos trabajando en el diseño del sistema de medición, reporte y verificación, que lo hemos llamado así, pero pues entendemos que es MRV para mitigación y MIA para adaptación. Pero eso es algo en lo que todavía no estamos trabajando. Eso es algo en lo que todavía estamos trabajando y todavía no tenemos algo preparado. Gracias, Laura. Pero bueno, vamos a seguir en contacto. Tenemos también algunos otros intercambios que vamos a organizar, compartiendo también lo que están haciendo algunos otros países. Laura, tú hablabas de que, bueno, había algunos ejemplos, por ejemplo, el que nos comentaste del carbón, en que una medida que se ve como de adaptación tiene un impacto negativo en las emisiones y por lo tanto, digamos, aumenta emisiones y entonces, como tú dices, al final no es lo que se está buscando. Pero también pueden haber algunos proyectos de
mitigación, digamos, por ejemplo, de infraestructura, donde a veces que se desarrolla infraestructura pensando en que eso va a reducir, puedo hablar de transporte o vivienda, reducir emisiones de alguna manera por la forma en que se está haciendo, pero que por alguna otra característica pueda aumentar vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, por supuesto que el sistema puede ayudar, me imagino, a identificar esos casos, pero también tiene que haber un diálogo con las organizaciones que están planteando ese tipo de propuestas para ver cómo, o sea, cómo se ajustan, ¿no? ese tipo de medidas. Entonces, yo quisiera saber, digamos, cómo se está manejando ese diálogo y cómo el ministerio que lidera esto se relaciona con esas otras instancias de política para conversar sobre estos temas donde existen esas, ¿qué puedo decir?, sinergias negativas o estas creación de mala adaptación a partir de proyectos que pueden verse como de mitigación. Perdona, Laura, nada más, yo tengo una pregunta relacionada, aquí María José, entonces tal vez también te la hago y por si quieres incorporarla en tu respuesta. Yo te iba a preguntar algo similar en términos de cómo se relacionan diálogos, formas de comunicación entre los diferentes actores, por así decirlo, en qué modalidad le comunican estos indicadores a cada municipio, al alcalde, o sea, porque está la página web, pero no sé si además de qué manera le comunican esto ¿verdad? Para que ellos lo puedan incorporar en su toma de decisiones. Por favor. Sí, gracias por la pregunta. Digamos que para evitar esos conflictos entre adaptación y mitigación a nivel sectorial, estoy hablando de nivel de gobierno nacional, a través del documento de política COMPES 3700 de 2010, lo pueden encontrar en la página del Departamento Nacional de Planeación, se conformó un comité interinstitucional, una instancia interinstitucional para la gestión del cambio climático que se llama Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA. Este Sistema Nacional de Cambio Climático tiene como unas reuniones que se llevan a cabo 2 anuales, como de un suborganismo de un organismo más pequeño, que es como más ejecutivo, donde se toman las decisiones, que es la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático. A esta comisión asisten los viceministros de los sectores, de los ministerios sectoriales, y ahí es donde, por ejemplo, se está trabajando el tema de la NDC, el tema se va a llevar el tema de los planes de adaptación, y entonces ahí es donde se toman las decisiones y donde se dan los principales lineamientos en cambio climático. Entonces, digamos que se les dice, ahí fue donde por ejemplo, se promovió que el tema, por ejemplo, del carbono fuera una medida de adaptación, porque se dio alineamiento claro de que se deben evitar los conflictos entre adaptación y mitigación. Sin embargo, es muy difícil porque todavía no se cuentan con estudios técnicos que cuantifiquen estos co-beneficios o estos conflictos, entonces todavía es como de una forma muy intuitiva. Pues obviamente que el ejemplo del carbón es el más evidente, pero hay otra clase de medidas que tienen un montón de detalle que me pueden estar afectando a adaptación o mitigación y que en este momento no lo sabemos. A eso es a lo que hay que llegar, y una vez se cuenten con esos estudios, que eso es como algo en lo que estamos trabajando, es tratar de estructurar y conseguir recursos para esa clase de estudios, ya se les puede dar orientaciones mucho más claras. Pero digamos que lo que se trata es de que todos los sectores
lleven tanto sus planes de acción sectorial de mitigación, que son como que los que hacen parte de la NDC, y tanto sus planes de adaptación y que sean aprobados en la reunión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Obviamente que si vemos algo como que sea demasiado evidente, ese plan no se va a aprobar. Eso es algo que en lo que se va a empezar a trabajar este año, porque digamos que no se tienen todos los planes formulados, pero la meta del gobierno es que se tengan para el otro año. Entonces, entre este año y el otro se van a empezar a dar esa clase de discusiones. Y respondiendo a la pregunta de María José, ¿me la puedes repetir, por favor? Perdón. Sí, perdón, más bien te bombardeamos con mucho. No, yo preguntaba que cómo le comunican, en qué modalidad le comunican esos indicadores, los resultados a cada municipio, digamos, a nivel de alcalde o a nivel de las diferentes personas que trabajan en cada municipio, para que estas puedan incorporarlas en su toma de decisión. O sea, que cómo alcanzan un mayor nivel de conocimiento de parte de cada municipio, de la gobernanza del municipio, de los resultados que tienen en los diferentes indicadores. Pues tenemos diferentes herramientas de comunicación y divulgación. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia tenemos la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, y esta estrategia tiene otra estrategia, como que está implementando otra estrategia de regionalización, y a pesar de que es una estrategia de mitigación, ellos aprovechan que ellos van mucho a territorio, a hablar con los alcaldes, gobernadores, líderes locales, población. Siempre que van a las reuniones, llevan todo el material y hacen una presentación general de todo lo que estamos trabajando en el ministerio. Entre estas acciones están los indicadores. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos unos módulos de capacitación en cambio climático para tomadores de decisión que van enfocados hacia alcaldes, gobernadores, secretarios de planeación, secretarios de ambiente y en general todos los funcionarios de los gobiernos locales que quieran participar. Y en esa capacitación hay un módulo especial de los indicadores de adaptación. El tercer espacio que tenemos es algo que surgió recientemente con algo que llamamos los planes integrales de cambio climático, que son unos planes a nivel de territorio, son a nivel de departamento, que incorporan tanto análisis de vulnerabilidad, levantamiento de línea base de emisiones, medidas de adaptación y medidas de mitigación. Y en el marco de la formulación de esos planes se configuraron unos consejos departamentales de cambio climático, que fue algo súper interesante, porque normalmente cuando uno habla de cambio climático solo terminan asistiendo las instituciones ambientales, pero estos consejos de cambio climático asiste sector privado, gobernación, municipalidad, sociedad civil. Y allí hemos aprovechado también estos espacios que ya están más o menos formalmente configurados para presentar las otras iniciativas que estamos trabajando a nivel, pues acá a nivel de gobierno. Y también otro espacio muy importante que hay es, el ministro de Ambiente tiene como ha venido realizando como unas giras, una gira nacional de cambio climático, donde va específicamente a ciertos territorios y presenta todo el material que nosotros venimos trabajando acá en la dirección. Entonces son varios espacios de divulgación, sin embargo sabemos todavía que no hemos llegado a todo el mundo, que es difícil llegar a todo el mundo, pero para eso estamos trabajando a través de nuestra estrategia de educación y sensibilización a públicos en cambio climático, y pues la idea es aprovechar cualquier espacio que se genere, así sea para trabajar otros temas. Muchas gracias, Laura, y aprovecho para felicitarte por el trabajo. Como decía Ana María, aquí estoy con mucha envidia de la buena, de todo lo que han hecho. Es impresionante, de verdad, y ya quisiera yo también que aquí en Costa Rica tuviéramos algo similar. Así que felicidades por todo el trabajo. Gracias, gracias. Quisiera saber, ya casi se nos acaba el tiempo,
Y de verdad, muchas gracias también, Laura, por una explicación tan detallada, que es algo que generalmente no se puede hacer en un webinar o en una sesión de un taller porque tenemos muchos temas en una sola sesión, ¿no? Entonces, ha sido de verdad muy útil ver esa explicación tan detallada. Tenemos 5 minutos y quisiera saber si alguien tiene preguntas. Yo sé que ha sido una explicación muy buena y muy detallada, pero si alguien quiere aprovechar estos últimos 5 minutos con para hacerle una pregunta a Laura. Si no, Laura, de verdad, de nuevo, muchas gracias y espero que podamos seguir con estos intercambios de la encuesta que mandó pues María José y que algunos de ustedes respondieron. Salieron varias oportunidades, países que ofrecieron compartir sus experiencias y otros que quisieran conocer experiencias específicas. Si de esta conversación surge la necesidad de hacer, por ejemplo, un intercambio bilateral para conocer más de algún tema entre dos de los países aquí participantes, pues les pido por favor que se comuniquen con María José para darle seguimiento. También les comentamos que la sesión está siendo grabada y que María José va a enviarles el link de la grabación para que ustedes, si gustan, puedan revisitar la presentación de Laura o compartirla con algunos colegas que estén interesados en los temas. Entonces, les agradezco muchísimo a todos, Laura, y a los colegas que se han conectado, desde el equipo que está conectado en Panamá, en Chile, México, los colegas que estuvieron desde Perú, Guatemala y Costa Rica. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.